con usted sobre estos escándalos, sobre lo que se dice, se rumora, las redes están inundadas, qué tanto es verdad, qué tanto es mentira. Pero hoy la noticia, digamos, que está tocando el ámbito colombiano es reforma tributaria. ¿Qué tan cierto, qué tan real es que ya está el documento, que esto se va a pupitrear, que hoy va a salir esto de una? ¿Qué conocimiento tenemos sobre esa reforma tributaria, senador? La reforma tributaria del presidente Petro ni es social ni es equitativa. Es una reforma tributaria que le hace gravísimo daño a las clases más necesitadas de este país, a la generación de empleo y sobre todo a las pequeñas empresas, a las que tienen 2 y 3 empleados. Petro le vendió al país la historia de que esta es una reforma tipo Robin Hood, que le va a quitar a los ricos para darle a los pobres. Bienvenido que eso fuese así, pero lamentablemente lo que está pasando es que una empresa puede terminar pagando hasta el 102% de impuestos con 4 o 5 empleados. Es que si usted tiene una clase por internet para aprender matemáticas o para aprender historia, va a pagar más impuestos. Es que si usted quiere tener una vivienda propia, pues no va a tener la posibilidad porque lamentablemente acaban con los incentivos a vivienda de interés social y de interés prioritario. Y sí, la ponencia de la reforma tributaria está ya publicada y hoy a las malas la van a pupitrear a las carreras sin ningún tipo de debate. Entonces eso preocupa mucho porque el presidente Petro toda su vida fue un gran demócrata después de que se desmovilizó y hoy, estando en la presidencia, pareciera que lo único que quiere utilizar es la aplanadora congresional, la aplanadora del pacto histórico. Por eso nosotros, como lo hemos dicho, vamos a votar negativamente la reforma tributaria desde el Partido Cambio Radical. Es el senador David Luna, a esta hora en diálogo con el CIA, Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias. John Didier Rodríguez Marín, a esta hora tiene usted pregunta para el senador David Luna. John Didier, si me habilita su micrófono desde el máster de Al Día Noticias, John Didier. A ver si tengo a John Didier. Bueno, no tengo a John Didier en este ¿Me momento. escucha? Sí, señor, ahora sí le escuchamos. A ver si, entonces, para que usted salude al senador David Luna y le haga el interrogante sobre estos importantes temas, John Didier. Sí, gracias, Carlos, y muy buenos días para el senador David Luna. Senador, también se ha pronunciado FENALCO frente a esta situación del nuevo texto de la reforma tributaria. Dice que por favor lo socialice, a ver qué fue lo que cambiaron para que el país pueda conocer el alcance y el impacto. De todas maneras, algo que ha dicho el gobierno, senador, es que esta reforma tributaria la van a pagar los más ricos, no los pobres. Entonces, se queda uno como confundido finalmente si es que la clase tradicional política no le quiere facilitar el proceso y la gobernabilidad a Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene las mayorías en el Congreso, John Didier, y la reforma tributaria va a pasar, y va a pasar de lejos. Lo curioso es que cuando hablan de clase tradicional política se les olvida que Gustavo Petro está aliado con los partidos tradicionales. Nosotros particularmente, que somos un partido de tiempo atrás, pues hacemos oposición, no hacemos daño, somos minoría. Y por esa razón estoy expresando que vamos a votar negativamente la reforma tributaria. La reforma va a pasar, le van a clavar más impuestos a los colombianos. Lo que estoy advirtiendo es que no son necesariamente a los más ricos. La inflación va a aumentar y los precios de la canasta familiar también. ¿Y esos quiénes los van a pagar? Pues los ciudadanos que siempre terminan pagándolos. Entonces el discurso de que esta es una reforma tipo Robin Hood, de quitarle a los ricos para darle a los pobres, no es verdad. Les guste o no les guste, sean defensores de Petro o no lo sean. Acá hay una realidad y la realidad es que la reforma hoy rápidamente va a ser aprobada por los partidos que componen la mayoría de gobierno. ¿Qué quiero decir con eso? Que el discurso de que los tradicionales se le están oponiendo no es cierto, porque son socios y son socios en la coalición de gobierno. Ese partido que se hizo elegir como el gobierno del cambio, que le quede claro a la sociedad,
que hoy trabaja con los partidos que tanto criticó durante tanto tiempo. Pero es importante señalar que Cambio Radical no hace parte de esa coalición de gobierno. Es un partido independiente que ejerce oposición, pero no hace daño. O sea que decimos las cosas como creemos que son. Claro, senador, eso quiere decir que se están aplicando las mismas armas o se están usando las mismas armas que han utilizado otros gobiernos y es hacer uso de esa mayoría para no debatir los proyectos, no, y no, por lo menos no socializarlos como está pidiendo en este momento el Consejo Gremial, FENALCO, que cuenten a ver qué fue lo que finalmente quedó. Ahora, yo no sé si esta reforma tributaria, pues realmente, senador, eh, esté enfocada como tiene que ser. No sé si usted ayer se dio cuenta de un plantón que hubo de una fundación, ANAAS, que está pidiendo que le puede, ¿por qué no le ponen más impuestos o creen nuevo impuesto para el tabaco, por ejemplo? También uno preguntaría, senador, hay gente que gasta mucho dinero en las rumbas. Usted va a las zonas de las discotecas en Bogotá, por ejemplo, hasta altas horas de la noche y la gente está dispuesta a pagar mucho dinero por una botella de aguardiente, una botella de whisky, de ron. ¿Por qué no le fijan impuestos a ese tipo de consumos que no son básicos y fundamentales, pero querer grabar alimentos como el salchichón por ser ultraprocesados? Pues sí, 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 sí es como querérsele meter al bolsillo a Raimundo y todo el mundo, ¿no le parece? La contradicción del gobierno Petro es enorme. En Colombia, 12 millones de personas están comiendo menos de 3 veces al día. Se mueren cada semana 5 niños menores de 5 años por desnutrición y se diagnostican en promedio 60 niños menores de 5 años con desnutrición aguda. Y mire usted, según cálculos de la red del Banco de Alimentos de Colombia, nada más y nada menos, esto no es un partido político, ni un senador, ni un representante, el Banco de Alimentos de Colombia dice que la disminución del beneficio tributario por donar alimentos y el impuesto a las donaciones de alimentos en la reforma tributaria aumentarán el hambre, por lo menos en 1 millón de personas. ¡Qué contradicción! Este es un gobierno que dijo que iba a acabar el hambre y lamentablemente lo que está haciendo la reforma tributaria es acabar con los bancos de alimentos que logran que no se desperdicien casi 4 millones de alimentos durante la jornada en Colombia. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted que hay que imponerle tributos a otras cosas que hoy no los pagan. Y dos, que hay que equilibrar el tributo acabando con el sistema colador que tiene Colombia, donde hay una cantidad de exenciones. Pero lo que no puedo dejar de decir, y nunca lo voy a dejar de decir, es que una cosa es el discurso para la galería, para la opinión pública del gobierno, y otra es lo que aprueban en las leyes. En esta ley de reforma tributaria le están dando por la cabeza a las clases más necesitadas del país. Sí, senador, otro punto que a mí como ciudadano me preocupa porque va a afectar a Raimundo y todo el mundo es el que tenga una casita, por ejemplo, y la necesite vender porque quiere mejorar. Resulta que lo que hay que pagar en impuesto por retención en la fuente cuando se hace una venta es del 10%. Tengo entendido que estaba proyectado aumentarlo al 20%, pero finalmente lo van a dejar en el 15%. Estaba proyectado aumentarlo al 39, y por presión de muchos de nosotros lo bajaron al 15%, pero es insuficiente. Debería quedar como está hoy en el 10%. Usted lo acaba de decir, se acabaron los sueños. Si usted tiene un apartamentico o una casita y quiere mejorar, pues ahora resulta que si sale a venderla, le quitan ya no el 10, sino el 15%, y pensaban quitarle el 39%. Entonces, ¿de qué manera puede crecer? ¿De qué manera puede aumentar? Si no le permiten, pues de alguna otra manera, recuperar lo que usted compró. Es que usted logra comprar una casa durante 20 años pagándole la cuota al banco. Y cuando la logra pagar y cuando la logra comprar, ahora resulta que si la quiere vender, tiene que pagar el 15%. No. Eso es un despropósito
y eso no tiene ningún tipo de sentido para el crecimiento de una sociedad que pretende lograr avances importantes en igualdad y en equidad. ¿Cómo quedó el tema de los plásticos? Porque también algunos gremios de la alimentación habían hablado que donde se le imponga más impuestos al uso de plásticos de un solo uso, pues se va a reflejar en el precio final de los productos de la canasta familiar que se comercializan en plástico. Pues muy grave también, porque es que la lenteja, el arroz, el azúcar, la sal, los garbanzos, los frijoles, todos están empacados en bolsas plásticas. Y claro que sí, hay que hacer una transición para que seguramente más rápido que tarde se empaquen en otro tipo de elementos. Pero mientras tanto, pues obviamente todos esos productos van a subir de precio y esos productos van a impactar en la canasta familiar y esos productos van a generar un impacto muy negativo para algo tan complejo como es lo que se llama la inflación. Y en ese sentido, pues muy bonito suena la lucha contra el cambio climático, contra los plásticos, que claro que sí hay que combatirlos, pero puede ser en un proceso de transición y no en un proceso como se está planteando ahora, donde le va a impactar directamente a la sociedad. Senador, ¿por qué esta reforma tributaria podría impactar aún más las tarifas de energía en el país? Ese es un tema que tiene dos visiones. Algunas personas dicen que sí, otras que no, pero lo único cierto es que la energía está absolutamente impagable en Colombia y lo está básicamente porque la negociación que hizo el gobierno del presidente Duque para lograr sacar de una vez por todas a Electricaribe incluyó lamentablemente en la tarifa todas las pérdidas que en estos momentos tenía esas empresas. Entonces, eso evidentemente hay que replantearlo porque no se le puede imponer al Estado esa actividad. Claro. Es el senador, precisamente David Luna, a esta hora con el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Bueno, senador, sé que tiene una agenda bastante apretada, pero sí quiero preguntarle qué pasó con el escándalo, que son plumas, que no son plumas, que son televisores, que no son televisores, que yo autoricé, pero que yo no autoricé, que es necesario porque el gobierno anterior hizo un gasto mucho mayor. ¿En qué va ese tema? ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es rumor? Pues lo único cierto es que uno tiene que gobernar sin el espejo retrovisor. O sea, todos los 4 años vamos a durar excusando al presidente Petro porque el presidente Duque lo hizo peor. No me parece. A mí lo que me parece es que debe haber responsabilidad. Y si ellos compraron unas plumas, unos televisores, unas cobijas, pues que respondan por esa compra. Uno no puede pretender lavarse las manos en absolutamente todos y cada una de las acciones que desarrolla como gobernante. Gobernar tiene responsabilidades y las responsabilidades políticas hay que asumirlas y para asumirlas es fundamental entender cuáles son, pues obviamente, cada una de esas responsabilidades. Claro que sí. Senador David Luna, le agradecemos su deferencia en esta mañana informativa y noticiosa, tanto con el CIA como con Al Día Noticias con JohnDidier.com. Un abrazo fuerte a la distancia y lo estaremos molestando para hablar de más temas de nación y de esta dinámica de la reforma tributaria que va a pasar el día de hoy. Senador, muchas gracias por atendernos. Un saludo muy especial, muchas gracias a ustedes. Credibilidad. www.elciaradio.com. Chicaná se toma las localidades del Distrito Capital. Estamos entregando los 322 incentivos en las